Muy bien, buenos días jóvenes. Vamos a dar inicio a lo que es la resolución del ejercicio que estuvimos trabajando la semana pasada. Recordarán ustedes que la semana pasada estuvimos trabajando lo que era el tema de determinación de muestra definitiva. Estábamos viendo lo que es el tema de muestra preliminar, muestra piloto, y analizando esto para poder estimar una muestra definitiva y a partir de eso establecer un intervalo de confianza. Entonces voy a recapitular todo para que tengamos un material en el que podamos repasar y vamos a leer el enunciado. Recordemos que el enunciado nos decía lo siguiente, está acá. Se desea estimar la superficie total del bosque de los agricultores que poseen en una región. Se sabe que ellos se dedican a cierta porción de sus terrenos a la producción forestal. El siguiente es el marco de lista disponible, o sea, para asuntos académicos. Estos datos ya se recabaron en campo. Es trabajo que tendríamos que hacer nosotros, ¿verdad? Pero en este caso pues tenemos esta base de datos. Los datos están en hectáreas y acá nos dice el cuadro número 1 que la extensión territorial dedicada a uso forestal o la extensión territorial dedicada a uso forestal, la que poseen 160 agricultores en una región de interés, está expresado en hectáreas. Entonces este es el cuadro en el que vamos a utilizar y para ello nos pide los siguientes incisos que debemos resolver. Lo primero que nos indica es lo siguiente: utilizando un muestreo simple aleatorio, extraiga una muestra piloto de tamaño 30. Calcule la media, el total y la varianza. Bueno, en este caso ustedes recordarán que había quedado la tarea para que ustedes estimaran, calcularan de forma aleatoria, escoger 30 datos y con eso poder estimar lo que es la media, el total y la varianza. Entonces, para este caso yo voy a utilizar la base de datos que yo tengo, que en este caso es esta de acá, y como ustedes podrán ver, tengo 30 datos exactamente. Entonces le vamos a colocar un color acá, de color azul celeste. Esos son los datos que estamos trabajando. Es decir que tengo una muestra preliminar, una muestra piloto de 30 datos. De estos datos escogimos al azar 30 datos y estos son los datos que pues logramos obtener. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Uno de los primeros pasos para la muestra piloto, recordemos que para la muestra piloto uno de los primeros pasos es determinar cuál es la media, cuál es la varianza y cuál es el total. Pues a estas alturas, pues ya con lo que hemos aprendido a lo largo de los cursos de estadística es que la media lo obtenemos a través de un promedio aritmético de todos los datos y obtenemos la media. La varianza la obtenemos a partir de las desviaciones medias al cuadrado y obviamente pues este valor de acá recordemos que es una unidad al cuadrado, ¿sí? Entonces es una unidad al cuadrado y el total que va a ser prácticamente el total de toda la superficie, pero en este caso no confundamos este total con el total que, que vamos a estimar, ¿sí? Porque lo que nos está pidiendo, recordemos acá, es que estimemos el total de la superficie total del área forestal de producción. Entonces no confundamos este total con el total de la población, porque este total va a ser el total de acá. Si yo vengo acá y sumo todo esto, pues me va a dar el total, ¿verdad? Que es de 13.84. Pero lo que me está pidiendo es que yo estime el total de la superficie forestal que está para de esos 100 agricultores, de esos 160 agricultores. Entonces, lo ideal acá es primero establecer los datos, ¿verdad? Entonces, una de las primeras cosas que vamos a hacer es que vamos a recabar todos los datos necesarios que nosotros necesitamos para poder trabajar. Para ello, recordemos que los datos necesarios son para esta fórmula, para estimar el total de la superficie, vamos a utilizar la fórmula que se encuentra acá, que la muestra definitiva es lo que significa la n que está acá al inicio. La muestra definitiva es igual a la poblacional, al tamaño de la población al cuadrado multiplicado por el valor de z de alfa medios al cuadrado multiplicado por la varianza dividido el valor de la precisión multiplicado por el tau. Entonces acá fue una de las cosas que no logramos determinar en la semana pasada, que fue que por mi parte me había omitido un paso. Entonces lo vamos a ver ahorita y lo vamos a aclarar. Entonces esta es la fórmula que vamos a utilizar y esto se suma más n, el tamaño de la población, por el valor de z de alfa medios al cuadrado multiplicado por s al cuadrado, o lo que es el valor de la varianza. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer acá?
Una de las primeras cosas es determinar, por ejemplo, primero sabemos que nuestro tamaño de población es de 60 datos, 160 datos. Y nuestra muestra preliminar pues ya la calculamos y definimos que nuestra muestra preliminar iba a ser de 30 datos, ¿verdad? Una vez que ya definimos estos primeros datos, pasamos a lo siguiente, ¿verdad? Que dijimos que calculamos la varianza, nuevamente lo establezco acá, calculamos la varianza, luego de esto calculamos lo que es el total, ¿sí? Y luego de esto, si calculamos ya todo esto, calculamos entonces lo siguiente, que es el valor de D. ¿Cómo calculo yo el valor de D? El valor de D, este valor que se encuentra acá, el último, lo vamos a calcular a partir de lo siguiente. Veamos, para poder trabajarlo, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a utilizar esta fórmula. Primero vamos a colocar el valor de tau, porque recordemos que estamos trabajando con un valor total estimado, o sea, vamos a estimar la superficie total del área de producción forestal. Entonces, por lo tanto, se calcula de la siguiente manera. Tau es igual al tamaño de la población multiplicado por la media. Si nosotros regresamos a nuestro documento Excel, veamos que la media, para este caso, nos dio un valor de, veamos, un valor de 0.46. Es decir, entonces que acá tenemos nuestro valor de la media y lo vamos a multiplicar por la precisión. Multipliquémoslo, en este caso acá, veamos, tau multiplicado, acá era la media multiplicado por el tamaño de la población. Entonces, una vez que multipliquemos el tamaño de la población por la media, eso me va a dar el valor de tau, el valor total estimado. Entonces, una vez que yo tenga esto de acá, el valor de tau, entonces lo que voy a hacer es que voy a sacar la precisión. Recordemos que la precisión que nos están dando el enunciado es que nos dice que está al 0.15%. Leamos. El enunciado dice acá, calcule el tamaño de la muestra para estimar la superficie total, esta es la clave, vean, la superficie total de terrenos para producción forestal, utilizando la confiabilidad del 90% y una precisión del 15%. Entonces, para poder obtener la precisión, lo que nosotros hacemos es que el valor de D va a estar multiplicado por la precisión multiplicado por el valor de tau. Esto fue lo que nos hizo falta la semana pasada, calcular el valor de tau. Entonces, en este caso es 0.15 multiplicado por 73. Recordemos que el valor de tau lo obtuvimos de el tamaño de la población multiplicado por la media aritmética. Entonces acá este valor de D por 0.15 por 73.6 nos va a dar un valor de, ahorita lo vamos a sacar, que sería 0.15 multiplicado por 73.6 me da un valor de 11.4. O sea que este va a ser el valor que yo voy a sustituir en la fórmula. Entonces yo ya tengo el valor de acá, lo vamos a colocar acá, veamos, de acá vamos a colocar entonces que sería el valor de, vamos a colocar acá, veamos este valor es de tau, acá es el valor de tau, por eso les hacía referencia acá, este es el valor de tau, que en este caso el valor de tau nos quedó 73. Revisemos la pizarra, de 73.6. 73.6 es el valor de tau, ¿sí? O el valor total estimado, ¿sí? Vamos a poner acá total estimado. Entonces ya tenemos esto acá y ahora vamos a, vean acá, ya ahora sí ya nos modificó. Por eso les decía al inicio que no confundamos este valor de total con el valor total estimado, porque no es lo mismo, porque el valor total que estamos sacando acá es el valor total de la muestra piloto, entonces no aplica. Entonces ojo con eso, solamente quería aclarar esto porque la semana pasada estuvimos utilizando este valor de tau cuando en realidad el que teníamos que utilizar era el valor de tau estimado, el valor total. Entonces ya tenemos acá, veamos si revisemos la fórmula, tengo el valor de n, ya lo tengo, el valor de z hace falta. Bueno, para estimar el valor de z, la semana pasada habíamos dicho que teníamos que tener de memoria y ya a estas alturas pues tomar en cuenta que para los análisis de cursos, por ejemplo de agronomía, el siguiente semestre van a ver ustedes diseños experimentales y ya aplicados, ¿verdad? Van a tener que montar uno el siguiente año.
Entonces recordemos, ¿verdad?, que para un nivel de confianza del 90%, o sea, confianza, nosotros al 90% habíamos dicho que iba a estar sobre 1.645, y cuando estaba al 95% habíamos dicho que iba a estar al 1.96, y luego teníamos al 99% de confianza que iba a estar a 2.545. Es decir, entonces, que los valores que nosotros estamos calculando acá son valores tabulados. O sea, nosotros acá estos los extrajimos de la tabla de Z. Esta tabla pues ustedes ya la tienen proporcionada. Entonces acá los valores, en este caso de acá, posiblemente porque hay que extrapolar los datos, posiblemente este no vaya a casar con los que vamos a interpolar ahorita de forma de Excel, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue el error que cometí la semana pasada? La semana pasada lo estuvimos calculando y les proporcioné la fórmula. La fórmula estaba bien. Recuerden que la fórmula que utilizamos era la siguiente. Era distribución.norm, o sea, de una distribución normal estandarizada inversa. Por lo tanto, como era de una distribución normal estandarizada inversa, lo que teníamos que colocar era el nivel de confianza partido 2. Y ahí era como íbamos a obtener el valor de Z. Y en mi caso yo solo había colocado el valor de confianza. Entonces vamos acá a corregir esa parte, ¿verdad?, para poder hacer la observación. Entonces veamos pues. Entonces en este caso decimos que el nivel de confianza es de, recordemos que lo podemos colocar como, en lugar de poner el 90% como está acá, lo colocamos 0.9. En lugar de colocar 95%, colocamos 0.95. Y en lugar de 99, colocamos 0.99. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Al nivel de confianza le vamos a sacar el nivel de significancia. Recordemos que esa parte es la parte inversa de lo que es el nivel de confianza. Entonces, una vez que ya tenemos definido cuál es el nivel de significancia, recordemos que el nivel de significancia no es nada más que, vamos a poner acá, recordemos esa parte, recordemos que el nivel de significancia es igual a 1 menos alfa, ¿sí? Está acá, nivel de significancia, 1 menos alfa. Entonces en este caso tenemos que el valor de alfa va a ser el nivel de confianza. Entonces esto lo vimos en el curso al inicio, ¿verdad?, cuando estuvimos hablando acerca de estimaciones. Entonces en esta parte pues ya sabemos de qué estamos hablando. Entonces acá lo que tenemos que hacer es agarrar el valor de 1 menos el nivel de confianza, y eso me da 0.1. 1 menos el nivel de confianza, que es 0.95, y me da 0.05. 1 menos el nivel de mi nivel de confianza, y me va a dar 0.01, que es el nivel de significancia. Ahora sí, para calcular estos valores, acá vamos a ver que lo siguiente, utilizamos esta fórmula. Distribución punto normal, lo voy a escribir acá en la pizarra para que lo tengamos claro, ¿verdad?, que es lo que estamos utilizando. Entonces sería la fórmula distribución dist punto norm, porque es una distribución normal, punto, veamos acá, tenemos stand, colocamos acá, stand punto im, y abrimos paréntesis, y dentro de este paréntesis vamos a colocar 1 menos, veamos acá, 1 menos, que en este caso sería 1 menos la significancia, que eso me va a dar en este caso el nivel de confianza. Entonces podemos acá dividirlo dentro de 2 y eso me va a dar entonces el valor de Z. Entonces coloco acá 1 menos, en este caso sería el valor de significancia, ¿sí?, el valor de significancia, y acá me quedaría entonces
cierro esto, veamos la fórmula en Excel, acá está, vean, y lo divido dentro de 2, dividido dentro de 2, porque es de 2 colas. Entonces cierro acá el paréntesis y automáticamente pues le doy enter y veamos, ahora sí nos corrigió el dato. La corrección de la semana pasada fue de que aquí nos había dado, se había corrido, ¿verdad? El 1.64.5 se había corrido al 95 y el otro se había corrido al 99. Entonces de esta manera es que calculamos entonces el valor de Z con Excel. Entonces acá pues ya no hay pierde, ¿verdad? Acá esto es lo que estamos determinando, los valores de Z. Es decir entonces que acá yo lo calculé con Excel y aquí pues lo tenemos con la tabla, ¿verdad? Al final son datos idénticos, ¿verdad? Entonces ahora sí, ya tenemos el valor de Z. El valor de Z cuando tiene un nivel de confianza del 90%, el valor de Z, veamos, acá está, que es de 1.645. 1.645. Entonces ya tenemos el valor de Z. Y ahora vamos a sustituir todos los valores en nuestra fórmula para estimar el total. ¿Qué es lo que sigue entonces? Lo que sigue entonces es sustituir los datos en la fórmula. Entonces los vamos a sustituir acá y con eso vamos a ir cerrando el cálculo para una muestra cuando se estima a partir de un total. Entonces decimos que la fórmula es igual a n es igual a, recordemos que es para un total, entonces sería n al cuadrado multiplicado por z al cuadrado multiplicado por la varianza al cuadrado dividido, en este caso, la precisión al cuadrado más el valor de la población multiplicado por z al cuadrado multiplicado por la varianza al cuadrado. Entonces, ahora sí, sustituimos datos. En este caso nos va a quedar que los valores a sustituir son los siguientes. Recordemos que para la población tenemos 160 datos. Entonces vamos a colocar acá 160 al cuadrado multiplicado por z, que es 1.645 al cuadrado, y multiplicado por la varianza, que en este caso recordemos que la varianza es de 0.05. ya no lo llevamos al cuadrado porque sabemos que ya está por efecto unidades cuadradas. Entonces el valor de D, recordemos que el valor de D ya lo calculamos, que habíamos dicho que el valor de D era igual a el valor de la precisión que me están dando, que en este caso era 0.15, multiplicado por el valor de tau estimado. Entonces en este caso para nosotros nos dio el valor de 1. Vamos a ver acá, 11.04. Quiere decir entonces que el valor de D es de 11.04. Ahora sí, sustituimos este valor de acá, 11.04, que tiene que estar al cuadrado, multiplicado, es acá suma, perdonen acá, es una suma, más n, que es 160, multiplicado por el valor de z, que el valor de z de alfa medios es 1.645 al cuadrado, multiplicado por la varianza, ¿sí? Que en este caso ya tenemos la varianza, 0.05, y el valor que nos da acá de esta operación es de 24.13. 24.13. Es decir entonces que acá nos dio una muestra definitiva de 24 personas. Es decir entonces que para poder estimar el total de la superficie forestal, nosotros necesitamos realizar una muestra con 24 personas, ¿sí? Es decir entonces que cuando nosotros vayamos a campo necesitamos un tamaño de muestra definitiva, n igual a muestra definitiva de 24. Ahora viene la parte más importante, ¿verdad? La parte más importante viene que ahora evaluemos. Como en este caso el valor de la muestra preliminar o la muestra piloto es de 30, vean acá, tenemos una muestra piloto de 30 comparado con la muestra definitiva, decimos entonces que
los estimadores. Entonces decimos acá conclusión. Podemos decir entonces que finalmente los datos estimados a partir de la muestra piloto son confiables y representativos de la población. ¿Por qué? La razón es de que el tamaño de n de la muestra definitiva, n definitiva, voy a colocar acá n definitiva, o sea, el tamaño de muestra definitiva es menor a la muestra piloto. Y de esa manera es como nosotros calculamos lo que es el tamaño de muestra cuando estamos trabajando una estimación para un total. Entonces, para la siguiente parte vamos a hacer el cálculo para una media. Entonces, hasta acá dejaríamos esta parte.